Continuamos aquí en Esquina a través de Diamante FM 98.7 y Canal 5. Nos acompaña este día el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira. Ustedes presentaron unas propuestas al Poder Ejecutivo, usted personalmente las llevó a la Torre Ejecutiva, vinculadas a lo que es la situación actual que están teniendo los precios en nuestro país y en el mundo entero, por lo que es la situación de la economía vinculada a la guerra que está ocurriendo en Rusia, entre Rusia y Ucrania. De esas propuestas, el presidente de la República dijo, me imagino que tienen financiamiento y no están en la propuesta. El expresidente Sanguinetti dijo, es como Alicia en el País de las Maravillas. Y el senador Manini, le estoy hablando de los tres líderes de los partidos más grandes de la coalición, dijo que son demagógicas. Y parecidas a las de él. Y parecía la de él una parte también agregó. ¿Y cómo hace con eso? Bueno, pero dijo que había una parte demagógica y otra parte parecida a él. ¿Cómo convive con esas dos vidas? Son demagógicas, pero son iguales a las mías. Esa devolución que le dieron los tres líderes de la coalición de los partidos más grandes, ¿cómo les pegó a ustedes? De ninguna manera, porque parto de la base que son intervenciones, la mayoría demagógicas. Al otro día le dimos el valor de lo que costaba duplicar la tarjeta Uruguay Social, 100 millones de dólares, y las asignaciones familiares, 200 millones de dólares. Y le dijimos, el Estado uruguayo ahorró 350 millones adicionales al déficit fiscal. O sea, tiene de dónde gastar. Aún para aplicar estas dos políticas. Si aplica estas dos políticas, simplemente estas dos políticas, va a mejorar sustancialmente la situación de pobreza de miles de uruguayos, que hoy están por debajo de la línea de pobreza. 66.000 personas más que las que habían en 2019. Entonces, ¿no tienen cuantificación? Sí la tienen. ¿Es demagógico duplicar esta prestación a los sectores que están en mayores dificultades? Para nada. ¿Hay el dinero? Lo hay. Aumentos de salarios. El gobierno propuso aumentos de salarios. Nosotros le decimos, bueno, hagan aumentos de salarios, pero no adelanten a cuenta. Porque ellos son un trabajador de 30.000 pesos. Supone 5 cuotas de 600 pesos. No les resuelve la vida. Los problemas de los precios no están en agosto, están ahora. Usted es ahora que compra caro. ¿Por qué no empiezan en mayo? Esto es demagógico. Ahora, no es cuantificable, porque depende del porcentaje. Y decir que no suban los combustibles de acá a fin de año no es demagógico. Bueno, el Frente Amplio lo hizo en su momento. Pero en otra situación. Petróleo valía $109. No, yo les mando la escala, está todo calculadito. El petróleo valía más o menos lo mismo que valía ahora y lo planchó. Y eso supone también en algunos momentos, cuando el petróleo está más bajo, sostener el precio. Supone una política diferencial. Pero esta política de paridad de importaciones... Hoy no subir el precio de los combustibles? ¿Dónde sacan eso? Con un fondo. Le hicimos la propuesta, un fondo de rentas generales. Mire que el país recauda. Mire que cuando le dan datos de exportación, cuando le dan datos de mejora de recaudación de la DGI, es porque hay una parte de los uruguayos que concentraron 9.000 millones de dólares y otros 100.000 se alimentan en ollas populares. Esto no está bien. No está bien, es injusto. Pero ese fondo, mientras hay 9.000 millones concentrados... ¿Incluye impuestos? Esto tiene que haber nosotros hacemos un conjunto de propuestas. Pero partimos de la base... cómo financiarla o no? ¿O si, que se encargue el gobierno de las ideas? Si el gobierno precisa a los técnicos del Frente Amplio, con mucho gusto los ponemos a disposición. Nos dijeron que estaban preparados. Pero si el gobierno llegara a precisar para cuantificar estas medidas técnicos del Frente Amplio, el Frente Amplio las tiene todas cuantificadas, las que son cuantificables. Pero no es demagogia proponer y no decir cómo se paga algo. ¿Y por qué hay que decir? Usted está proponiendo. Nadie les pidió la propuesta, ustedes quisieron hacerla. Pero sobre todo, sí, para no discutir montos, porque después empiezan a decir 500 millones es un exceso. Bueno, calculen cuántos son. 300 millones ya le dijimos. Ustedes en pandemia proponían y proponían cómo financiar. Y ahora propusieron. Ahora cambiaron. ¿Saben Ahora no proponen cómo financiar. ¿Saben lo que nos hicieron discutir en pandemia? ¿Cuánto costaba? Y el déficit fiscal. No el hambre de la gente, no la gente comiendo en ollas populares, no la gente sin laburo, sino cuánto valía. Eso nosotros también aprendemos. La teoría de la comunicación de ellos no es que nosotros no sepamos. Si nos comunican de una manera que nos dejan ridiculizados, porque parece que el déficit fiscal es más importante que el déficit alimentario, que el déficit educacional, que el déficit de las personas viviendo en la calle. ¿Se sintieron ridiculizados ustedes? No, yo digo, tratan de ridiculizarte. Después la evidencia científica y las encuestas dan cuenta de que no. Se molestó por lo que veo entonces. Pero claro, porque, digamos, nosotros creemos, con indicios claros, incluso de la Facultad de Ciencia de Comunicación, de que la cancha está flechada. Todos nos dicen que no y medio se enojan. Pero luego, ayer hubo 5 homicidios, apenas se nombraron, ¿no? En la época de Bonomi era...
Lo que faltaba poner las letras rojas de Crónicas, ¿no? Pero flechada para dónde está la cancha. Y flechadas para el lado del gobierno, con claridad, meridiana. De los periodistas no, de quienes son dueños de los medios. Entonces yo digo, o quienes deciden sobre los medios. Entonces yo digo, ¿esta opinión del Frente Amplio es acertada? Yo creo que sí. La dirección política del Frente Amplio cree que sí. O sea, ustedes no van a ¿Pueden proponer cómo modificar los financiar medios? ninguna de Si estas es medidas. necesario, sí. Pero el gobierno nos tiene que decir, estas propuestas son de recibo. Si son de recibo, el gobierno nos ¿Pero va a ustedes ya convocar. saben cómo financiarlo y no lo dicen o ni siquiera saben cómo financiarlo? Financiamiento hay. Si yo le digo que hay gente que concentró 9.000 millones de dólares, no va a haber financiamiento. O sea, un si yo impuesto le está digo hablando. que la recaudación... Entonces está hablando de un mejoró. impuesto. Impuestos ya se cambiaron. Se cambió el IMESI y por lo tanto Uruguay recauda más de IMESI. Ah, De pero eso ni hablamos. Cuando habla de esos se 9.000 cambió el millones, IVA. ¿cómo le saca esa Bueno, parte? transposición, O sea, es un no impuesto. ahorrar más de la cuenta, no generar en el déficit fiscal más importancia que en el déficit de la gente. Y ahí usted tiene prioridades políticas. En la rendición de cuentas vamos a ver si son demagógicas las propuestas de Manini y del Partido Colorado o algunas que han hecho el Partido Independiente o no. Es ahí donde hay que colocar el voto. ¿Usted no ve mal que haya un nuevo impuesto para estos que ganaron mucho? Bueno, yo creo que no aporten nada. Es ridículo. Es ridículo que nos diga una parte de la asociación rural que va a dar un aumento para equilibrar el salario cuando su rentabilidad ha sido gigantesca. Ese sector de trabajadores no tendría que, además de igualar la inflación, aumentar. Aumentarás un impuesto. No, aumentarle el salario, algo tan sencillo. Pero está bien, pero... Tan sencillo como pagarle más a la gente que le produce la riqueza. Pero para los que ganan ese capital, aporten más a renta general, tiene que haber un impuesto adicional. Y bueno, habrá que ver cuál es el instrumento que el gobierno elija. No nos eligieron a nosotros para gobernar. Pero la idea Lo de que es usted, cierto es sí. que si el Uruguay crece Sí. 4,5% Sí. y como consecuencia de ese crecimiento hay 66.000 pobres nuevos, medidas tenés que tomar. Si cualquiera de nosotros sale a la calle y ve que aumentó sustancialmente, como lo dicen todas las estadísticas, la gente en situación de calle y los niños en situación de refugio, medidas hay que tomar. También. Pero y la si no pregunta la concreta- toma, ¿sabe lo que pasa? Sí. Que no está actuando bien. Pero la pregunta concreta es esta, Pereira. Si hay personas que ganaron 9.000 millones de dólares más, como usted dice, esas personas tienen que establecerse en un impuesto para que ¿Usted entiende colaboren que yo más. no gobierno? Si yo gobernara, Usted yo está le diría, proponiendo cosas. yo le propongo que tienen que ¿Usted hacer. propondría un impuesto o no? Yo si fuera gobierno, Sí. propondría muchas medidas, pero sobre todo priorizaría las cuestiones sociales a las cuestiones del déficit pero un fiscal. impuesto Y eso propondría o no. supone probablemente endeudarse un poco, como en buena parte del mundo. Impuestos Y en, no. otras lógicas analizaría cuáles son las cargas impositivas. Claramente aumentaron los impuestos indirectos. Cuando aumentan los impuestos indirectos, aumenta la injusticia social. Cuando aumenta la injusticia social, usted no está actuando bien. Usted pondría impuestos directos entonces. Yo analizaría, pero no me eligieron para gobernar como en el tema anterior. Pero si y los fuera que a se proponer. iban a hacer cargo, claramente no se están haciendo cargo. Si yo le digo, no hay medicamentos en los hospitales, hay reducción del presupuesto educativo, las maestras y las policías ganan 18 jornales menos, igual que los trabajadores esenciales del Estado uruguayo. ¿Y dónde pusieron la atención en los problemas sociales del Uruguay? Cuando a usted le dijeron en campaña del Uruguay, en el Uruguay, que no iban a tocar los sectores trascendentes de las políticas sociales, y las tocan, ¿qué le explican a los uruguayos? No está bien. Esto que están haciendo no está bien. Y la gente lo percibe. ¿Endeudarse Que la no gente perjudica tenga a que Uruguay? alimentarse. ¿Endeudarse no perjudica a Uruguay? Pero- con el grado de inversor y con las deudas que después hay que seguir pagando y refinanciando. Pero nadie quiere endeudarse. El problema es que la deuda que la tiene no es económica. Que el no gobierno es dice que se la numérica. dejaron ustedes la no, deuda. la tienen en pobres. Pero dice que ustedes les dejaron una deuda que les complica. Mira, al gobierno la le acción dejamos el también. plan Ceibal, le pasamos la pobreza que los gobiernos se habían dejado de 49%, le pasamos la pobreza infantil de 47 a 17%, transformamos la matriz energética de Uruguay, en las escuelas hubo plan Ceibal y con eso pudieron tolerar la educación a distancia ¿Y no le durante toda la dejaron un 5% pandemia. de déficit Le fiscal? dejamos un sistema nacional integrado de salud. Sí. O sea, todos los presidentes del mundo querrían, cuando asumen, encontrar el país que encontró la calle Pou Pero no le cuando dejaron un asumió el 5% gobierno. de déficit fiscal al gobierno. Y sí, pero totalmente controlable. ¿Usted tuvo algún problema con quienes califican al Y usted Uruguay, con las no calificadoras? tendría el problema en que ese déficit llegue en ese número y que haya recursos adentro. Entre déficit fiscal y déficit social, un poco de déficit fiscal, manejándolo con responsabilidad. Pero es que se pasaron en 350 millones de dólares. A ver si me entendés. Fijaron una meta y se excedieron de su meta en 350 millones de dólares. Y hay
666.000 nuevos pobres, ¿no estarán actuando mal? Esto no está bien y la gente lo sabe. El Senado votó por unanimidad una minuta de comunicación pidiendo al Ejecutivo, al Poder Ejecutivo, que baje el IVA a 19 productos. El senador Alejandro Sánchez, del Frente Amplio, dijo que si Azucena Arbeleche no toma en cuenta esto y no envía un proyecto de ley para bajar el IVA a estos productos, tiene que renunciar. ¿Coincide con eso? Y sí. Y si no, los senadores están haciendo una enorme demagogia. Yo parto de la base de que si no solo lo propuso Manini, que uno puede pensar está marcando una diferencia dentro del partido, que no se sabe qué es, si es una coalición multicolor, si es una suma de sectores, sin identificación real, pero que son parte de un mismo bloque, ¿no? Y hay que mirarlos a todos como un bloque. Pero luego lo votan todos los senadores, es porque hay un acuerdo político global. Si no lo llevan adelante, es demagogia, o la ministra no toma nota de lo que los senadores de la República, que representan a toda la sociedad, le están diciendo que hay que hacer con una política que tiene que ver con los sectores más complicados, que es con lo que consume más los asalariados de menores ingresos o los jubilados de menores ingresos. No es una propuesta del Frente Amplio. Luego hay que ser coherente, ¿no? Si no, es bluff. Usted dijo con respecto al préstamo del BID que no le votó la oposición en Montevideo, que era un ataque contra el Frente Amplio. En la misma sesión y después una sesión después, la oposición en Montevideo le presentó al Frente Amplio, a la Intendencia de Montevideo, que votara el fondo que había para saneamiento porque ya lo había propuesto como parte de la negociación por ese fondo del BID y los ediles oficialistas dijeron no lo votamos. ¿Hay una guerra, de alguna forma, en el relacionamiento entre oposición y gobierno-oposición según sea Montevideo o a nivel nacional? ¿Canelones o a nivel nacional? Nosotros cuando llegamos al gobierno, no me crea a mí, pregúntele a Vidalín, a Besosi, a Rosa, a los intendentes blancos. Nunca las intendencias tuvieron tantos recursos como durante los gobiernos del Frente Amplio. Ese fue el tratamiento que el Frente Amplio le dio a los gobiernos de los partidos tradicionales en su intendencia. Si quiere, yo le traigo el libro de las obras que se hicieron con financiamiento PP de las intendencias de Montevideo. La respuesta que nos dan los partidos cuando llegan al gobierno es bloquear el préstamo del BID de una política de Estado que tenía 40 años y que si el BID la aprobó, obviamente el saneamiento y la limpieza eran parte de un mismo paquete. Pero ustedes después no le votan lo que le proponen sin ellos. Racionalidad política. Después no le votan lo que le proponen ellos tampoco. Lo mismo, nosotros nos toca gobernar Montevideo. Nos eligieron para gobernar Montevideo. Tenemos un plan para gobernar Montevideo. Los uruguayos, los montevideanos podrían haber elegido a Rafa, pero no eligieron a Rafa. ¿Hay códigos rotos? ¿Y no va a haber códigos rotos? ¿No votar un préstamo de esta categoría? Analizado durante un año, sin objeciones hasta que empezaron a tenerlas. O sea, se voló un puente entonces. Y volaron varios. Volaron de la Intendencia de Canelones, no votando el fideicomiso. Y un edil colorado dijo que le dieron un golpe de Estado. Usted y yo que somos humanistas cristianos, por distintas vertientes, pero somos iguales. ¿Qué imagina que sentiría usted si le dieran un golpe de Estado? Imagínese lo que sintió el edil. El segundo préstamo, que aprobó un intendente del Partido Nacional, manifestó que tenía miedo de aparecer flotando en una cuneta. ¿Usted qué le parece que le habrán dicho a ese edil para que sucediera esto? Pero la intención era, en ambos casos, bloquear obras de Montevideo y de Canelones. O sea que hay una guerra entre oposición y gobierno. No, hay una guerra entre el gobierno, unilateral del gobierno o de una parte del gobierno con el Frente Amplio. Claramente demostrada, en hechos. ¿Y en la guerra vale todo? Para mí no. Para pero el se gobierno ve que para algunos sí. Se ve que... No, para todo el gobierno no. Para parte del gobierno sí. Para una parte del gobierno es solo leer los Twitter de algunos senadores para darse cuenta que vale todo. O ver el documentito que presentaron los diputados en la investigadora de FENAPES, ¿no? De la Operación Océano no ponen iniciales. De los profesores que según ellos violentaron normas, que no se sabe qué normas violentaron, nombres completos. Eso es perseguir gente. Eso es perseguir trabajadores. Eso va a ser Eso es tratar de denostar ciudadanos que han dejado la vida por la educación pública. Eso va a ser perder un clima político que Uruguay tenía. Bueno, yo creo que el partido de gobierno tiene que reflexionar. Pero a empujones no va a llevar el Frente Amplio. ¿Nos estamos argentinizando? Pienso que no, pero hay algunos que sí. La mayoría no. Si usted me dice el presidente, yo le digo no. Si usted me dice abajo el presidente, están demasiado cerca los jugadores abajo del presidente que tienen actitudes de este tipo. Primero, senadores de la República, ¿no? ¿Quién gana en una guerra? Nadie. ¿Y quién pierde? Todos. Entonces lo que le digo es, el gobierno tiene que racionalizar. Y si hay actitudes de gobernantes o de legisladores que están pasados de rosca,
es el propio partido de gobierno o los partidos de gobierno que tienen que llamar a la reflexión. No es en los homenajes hacer discursos de lo bueno que son los otros. Es en la vida práctica. Pero tener ¿lo obliga a la guerra a actitudes. pertrecharse, a armarse, usted a estar Ya permanentemente ve en que combate no, ahora? ya ve que no. Ya ve que yo salgo de acá y voy a agarrar mi auto solo y me voy a ir solo al Frente Amplio. Porque parto de la base de que la política es la base de los acuerdos posibles y que la gente elige un gobierno para gobernar, pero no para maltratar a quienes piensan distinto. ¿Ustedes se Si sienten a usted maltratados? todo el que piensa distinto lo descalifica, bueno, las cosas que han dicho de mí. ¿Usted se siente Yo- maltratado por el gobierno? Sí, pero no por el Por el parte del no, gobierno. por parte del gobierno. Eso ni me toca. Lo que creo que el presidente debería hablar con parte de su elenco para que esta hostilidad que están teniendo y estas trabas que están teniendo las políticas que luego benefician a los vecinos de Montevideo de Canelones no se tengan. Porque es la antipolítica en Uruguay. Es lo que no debe pasar. Es lo que no pasó en los últimos 40 años. Y en los últimos 40 años gobernaron todos Montevideo. O casi todos. ¿Por qué no reconoció la noche de referéndum el resultado? Yo usted? reconocí. Públicamente. Le mintieron. ¿Cómo le digo- mintieron? ¿Usted públicamente no lo dijo, Pereira? Sí, yo lo dije públicamente. ¿En No, dónde no lo lo dije dijo? públicamente porque no había medios. Pero llamé a Delgado y le dije, transmítale al presidente que nosotros reconocemos el que no obtuvimos los votos Algunos para... lo comparó con Martínez a usted, que había hecho ¿Quién? lo mismo en la ¿Quién? noche de la elección. Que algunos lo comparaban con Martínez. No usted tienen que- vergüenza. ¿Sabes lo que pasa? Es que no tienen vergüenza. A Y ver. bueno, si alguien no tiene vergüenza, yo no puedo hacer nada. Si son cristianos tendrán que ir a la iglesia y alguien los perdonará. Y yo también. Pero luego no tienen vergüenza. Yo llamé a Delgado y le dije, transmítale al presidente que no obtuvimos los votos para derogar los 135 artículos de la ley. ¿Pero por qué no lo dijo públicamente? Antes de que el presidente... Porque cuando hablé no estaba ese resultado confirmado. Cuando hablé en el acto, igual di bastantes insinuaciones de que lo más probable es que no se llegara. Solo el que no quiere atender no entiende, ¿no? En Uruguay solo el que no O sea, quiere lo de atender. Martínez y lo de usted no es comparable. Uno que no reconoce explícitamente. Pero yo le la estoy noche. diciendo, y usted me puede creer a mí, sé que me cree, pero sobre todo el que me cree es la calle. Porque después lo llamé a la calle y le dije, mire que hablé con Álvaro Delgado, o mirá, que hablé con Álvaro Delgado, y antes de la conferencia le dije que aceptábamos que no habíamos llegado a la... Y me aceptó que era así, que Álvaro le había dicho. Los dos me aceptaron que era así. Ahí hubo un problema O sea, de comunicación. no fue parte de esta guerra que están viviendo, yo no te reconozco resultado ¿Y y cómo lo van a arreglate. reconocer? No se llegó, pero claro que estuvo muy cerca. Y hubo una cantidad de horas donde el resultado no era claro. Y cuando llegamos al acto, en decisión acertada o no, preguntamos antes de subir el estrado y no estaba claramente... Y cuando llegamos al PIN-CNT de nuevo, sí estaba claro. Y en ese momento ya me ha llegado. Él mismo me había tratado de comunicarse conmigo. Yo en esos momentos que estoy trabajando, como ahora, no atiendo el teléfono. Pero lo llamé y le comuniqué bastante rato antes de la conferencia que aceptábamos que no llegábamos que no habíamos llegado a los votos para derogar los 135 artículos. Y luego, sobre medianoche, hablé con el presidente de la calle y le transmití lo mismo. Y le dije que había hablado con Álvaro Delgado y él mismo me dijo que ya se lo había dicho Álvaro de forma tal, y con Álvaro lo conversamos y lo tiene claro Álvaro, lo tiene claro la calle, lo tengo claro yo. O sea, lo que los demás digan, el circo, bueno, el circo tiene también cosas donde uno se ríe, ¿no? Y cosas donde uno padece. Así son los circos. Pero hay gente que vive del circo. La realidad es esta que le estoy contando. Ahora, esta la puede confirmar con Delgado. Dentro de un minuto puede llamar a Delgado y diga, Pereira le confirmó. Y él me pidió una nota, pero bueno, la nota lleva su tiempo. Y la nota sí llegó después que la calle hizo la conferencia. Pero la versión del presidente del Frente Amplio a Delgado fue bastante antes de que el presidente hiciera la conferencia. Y tal, no generó ningún malestar. Sí me generaron malestares, intervenciones que hicieron en esa noche algunos dirigentes del gobierno, pero también subsanadas, ¿no? Pero no lo que dijo la calle. Finalmente, hubo un incendio con el canciller turco aquí en nuestro país, de un gesto xenófobo, racista hacia la comunidad armenia. Y en estas horas, en un medio de Turquía, el canciller turco dijo que reaccionó adecuadamente, palabras más, palabras menos, a lo que él había visto aquí en nuestro país. ¿Alcanza con postergar el nombramiento del embajador uruguayo en Turquía o hay que ir un paso más con esto que ocurrió aquí en nuestro país? Bueno, es grave lo que pasó, ¿no? Es grave. No lo podemos tomar como un gesto, porque cualquier persona puede tener un gesto equivocado. Pero cuando ese gesto habla de una acción política que tiene como correlato
la muerte. Y acá en el Uruguay hay una comunidad armenia importante que milita en todos los partidos y en todas las esferas de la sociedad. Nosotros no lo podemos mirar simplemente como un problema episódico. El ministro sí hizo bien, desde mi punto de vista, en convocar al embajador. Luego hay que ver cuáles son las reacciones posteriores. Y hay que analizarlas. Y no es de cualquier manera que se resuelve. La actitud del canciller es incalificable. No hay ningún término que... Yo busqué términos para ver dónde la encuadraba. No hay ningún término. Uruguay fue uno de los primeros países, si no el primero, en reconocer el genocidio armenio. Y tiene que actuar en consecuencia, por más pequeño que sea nuestro país. ¿Usted un TLC con Turquía así no? Yo así no. Primero que no sé, igual que la seguridad social. ¿Usted conoce el TLC con Turquía? No, vinieron, firmaron ahora el 23 de abril. Yo no conozco. Firmaron un inicio de eso. Yo no conozco. En principio parto de la base de que parte de las políticas del presidente actual de Turquía son incalificables. Igual que la actitud del canciller. Luego, si el Uruguay tiene que pasar por encima de las diferencias políticas para firmar de tratados de libre comercio, esto también debería servir para todos los países de América Latina, ¿no? Que a veces nos ponemos muy duros con los que están cercanos y muy suaves con los que están lejanos. Con esto, ¿qué quiero decir? El Frente Amplio emitió una declaración cuidadosa, pero no fue para nada inteligente traer al canciller turco en el momento que se celebraba un nuevo aniversario del genocidio armenio. Y esto trajo estas dificultades. Entonces, claramente nos comimos un dolor de cabeza por lo que se dice en los medios de comunicación, por no atender a las asesorías profesionales de la Cancillería. Y no nos tendría que pasar, porque yo me pongo en la piel de un armenio lo que debe haber sentido en ese momento. O sea, un TLC ustedes así no lo acompañan. Entonces, bueno, así no. Porque no tenemos además el contenido y porque me parece que en el Uruguay cometió una falta grave. O sea, tiene que retractarse de lo que dijo. Y se tiene que no retractar. Justificarlo como hizo esta semana. Claro, porque usted puede decir, porque los manifestantes me dijeron tal cosa, y dije, pero usted es el canciller de la República. No es cualquier persona. No es cualquier persona la que hizo el gesto. De alguna manera, como presentaron la embajada, también es una provocación al pueblo armenio. Yo no digo que no tengan derecho, digo que en nuestro país no deberían presentarse de las embajadas provocaciones a otros. ¿Usted ¿no? se siente cómodo manteniendo relaciones diplomáticas con un país que actúa así? Yo no. Pero no soy presidente de la República, ¿no? Soy presidente del Frente Amplio. Y claramente hay oposiciones en Turquía que tienen una otra visión del mundo. Eso no quiere decir no ir a Turquía, pero quiere decir intentar cambiar cosas que no están para nada bien, ¿no? Y que son políticas que le han generado mucho daño a la humanidad, al pueblo armenio, pero a la humanidad en general. Porque la diferencia, muchas veces se dice, bueno, pero el proceso nazi fue similar. No, la diferencia es que Alemania reconoce y reparó. Y repara. Entonces, esto es lo que falta. Bueno, obviamente esta es una política que yo no la puedo decidir porque nuevamente quienes fueron elegidos para gobernar en este periodo no somos nosotros. Esto hay que tomarlo siempre con mucha calma. Nosotros hicimos una declaración, no hicimos un gran problema porque entendemos que los dolores hay que tratarlos con cuidado. Con cuidado, porque luego se pueden producir hechos que uno no quiere. Pero no es que no haya que tratarlos, hay que tratarlos con cuidado. Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, gracias por ser parte de Quién es Quién. A las órdenes. Gracias a ustedes por acompañarnos en un programa más. Les recordamos, como siempre, la hora principal de emisión de Quién es Quién, jueves 22:30 horas en Canal 5. Dios mediante, entonces, nos encontramos en un próximo Quién es Quién. Gustavo Vanescayan, quien le habla de salud, le recuerda que esto ya es historia.